Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor David y es un gusto para mí estar con ustedes en esta primera feria virtual de las asesorías. El día de hoy voy a platicarles acerca de uno de los libros más fascinantes y que más relacionados están con las matemáticas. Me refiero a Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Así que antes de empezar a adentrarnos en esta obra, voy a lanzarles dos retos, esperando que ustedes, a lo largo de esta charla, puedan resolverlos y enviarnos sus respuestas para ganarse un bonito premio. Así que acompáñenme. Y acá tenemos los retos del día de hoy. El número 1 dice así: en la siguiente imagen tenemos una curva cerrada, como una circunferencia, solo que un poco más enredada. El punto A, que a continuación se muestra y está en el centro de la imagen, ¿es interior o exterior a la curva? Para responder a esto, quizá te sirva el teorema de Jordán que más adelante trataremos. Ahora el reto número 2. ¿En cuál de los dos grafos es posible recorrer todas las aristas, obviamente sin repetir, de modo que siempre terminemos en el mismo punto de partida, sin importar de cuál se trate? Y vamos a un reto extra, el número 3. Imagina a todos los puntos que representan números racionales o fracciones en la recta numérica. E imagina además que todos estos puntos se pueden apilar en una gran fila. De ser esto posible, ¿qué longitud ocuparía esta? Si crees tener alguna respuesta a los retos que te acabamos de presentar, puedes enviar tus respuestas al correo que se muestra en pantalla. Y ahora sí, vamos con la primera ciudad invisible. Zoe de Italo Calvino. El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo del camino, se pregunta cómo será el palacio real, el cuartel, el molino, el teatro, el bazar. En cada ciudad del imperio, cada edificio es diferente y está dispuesto en un orden distinto, pero apenas el forastero llega a la ciudad desconocida y echa la mirada sobre aquel racimo de pagodas y desvanes y cuchitriles. De pronto, distingue cuáles son los palacios de los príncipes, cuáles los templos de los grandes sacerdotes, el barrio de los lupanares. Así, dice alguien, se confirma la hipótesis de que cada hombre lleva en la mente una ciudad hecha solo de diferencias, una ciudad sin figuras y sin forma, y las ciudades particulares la rellenan. No así en Zoe, porque ahí el viajero da vueltas y vueltas y no tiene sino dudas. Como no consigue distinguir los puntos de la ciudad, aún los puntos que están claros en su mente se mezclan. Deduce esto: si la existencia en todos sus momentos es toda ella misma, la ciudad de Zoe es el lugar de la existencia indivisible. ¿Pero por qué entonces la ciudad? ¿Qué línea separa el adentro del afuera, el estruendo de las ruedas del aullido de los lobos? Al leer este breve relato, la primera pregunta que podemos hacernos es dónde tiene lugar la ciudad de Zoe, que no es posible distinguir siquiera la naturaleza de sus puntos. ¿Están dentro o están afuera? Peor aún es el hecho de imaginar el sonido de las ruedas de una carreta propagándose por una zona diferente a la de la circulación de un aullido de un lobo. Oír fuertemente el aullido, pero no ver el lobo, o bien ver la carreta acercándose, pero no escuchar el crujido de sus llantas. Topología de locos que nos recuerda la única cara y el único borde de la afamada banda de Möbius, o la continuidad que hace indistinguible el interior y el exterior en la botella de Klein. Sin embargo, al hablar de puntos interiores y exteriores, eso nos recuerda el famoso teorema de Jordán. Lo voy a enunciar tal y como lo conocen los matemáticos. Toda curva cerrada simple divide al plano en dos componentes conexas disjuntas que tienen a la curva como frontera común. Una de estas componentes está acotada, el interior de la curva, y la otra es no acotada y se llama exterior. En la imagen observamos una curva como la descrita por el teorema. Es cerrada y no se corta a sí misma. Es claro que con ello conseguimos dos regiones del plano, R1 y R2, una cercada y otra de campo abierto. ¿Cómo podríamos, a partir de cierta construcción o trazo, distinguir entre los puntos que son interiores de los que son exteriores? ¿Cómo saber si estamos dentro o fuera de la curva? Dado que nos encontramos sobre un plano euclidiano, cada vez que tenemos dos puntos, es legítimo trazar el segmento que los une. Ahora,
Cuando unimos un punto interior P con los puntos C, A y D, que son exteriores, notamos que el número de cruces transversales en la curva y el segmento es impar, respectivamente 3, 1 y 1 cruces. En cambio, cuando queremos conectar un punto exterior con otro exterior, el segmento que los conecta cruza un número par de veces a la curva. El número de cruces con la curva constituye un criterio para establecer cuándo un punto es interior o exterior. Y si se fijan bien, esto es lo que da solución a uno de los retos que lanzamos al principio. Como ya imaginarán, en la ciudad de Zoe el teorema de Jordan no es válido, lo cual constituye una verdadera rareza si pensamos que el trazo de cualquier ciudad siempre se puede hacer sobre una superficie bidimensional llamado mapa. Por eso, Italo Calvino se pregunta, ¿dónde está esa línea que une el interior y el exterior? ¿Dónde el lugar desde el cual aúllan los lobos y dónde aquel por el que corren las carretas? Andando por dicha ciudad, siempre nos abordará la misma incertidumbre. ¿Estamos dentro o estamos fuera de la ciudad de Zoe? Y ya que en ella los lobos no siempre son los mismos lobos, ni los carros los mismos carros, ni los mismos lugares, ni las mismas horas, entonces un punto por el que pasaste ayer, que era interior, y que elegiste para pasar la noche, resulta que hoy, al despertar, podría ser exterior. Vamos a nuestra segunda ciudad invisible. Eutropia. Al entrar en el territorio que tiene Eutropia por capital, el viajero ve no una ciudad, sino muchas, de igual tamaño y no disímiles entre sí, desparramadas en un vasto y ondulado altiplano. Eutropia es no una, sino todas esas ciudades al mismo tiempo. Una sola está habitada, las otras vacías, y esto ocurre por turno. Diré ahora cómo. El día en que los habitantes de Eutropia se sienten asaltados por el cansancio y nadie soporta más su trabajo, sus padres, su casa y su calle, las deudas, la gente a la que hay que saludar o que saluda, entonces toda la ciudadanía decide trasladarse a la ciudad vecina que está allí, esperándolos, vacía y como nueva, donde cada uno tomará otro trabajo, otra mujer, verá otro paisaje al abrir las ventanas, pasará noches en otros pasatiempos, amistades, maledicencias. Así sus vidas se renuevan de mudanza en mudanza, entre ciudades que se presentan cada una con ciertas diferencias de las otras. Como sus respectivas sociedades están ordenadas sin grandes diversidades de riqueza o de autoridad, el paso de una función a la otra ocurre casi sin sacudidas. La variedad está asegurada por los múltiples trabajos, de modo que en el espacio de una vida rara vez vuelve uno a un oficio que ya ha sido el suyo. Así la ciudad repite su vida siempre igual, desplazándose para arriba y para abajo en su tablero de ajedrez vacío. Los habitantes vuelven a recitar las mismas escenas con actores cambiados, repiten las mismas réplicas con acentos diversamente combinados, abren bocas alternadas en bostezos iguales. Sola, entre todas las ciudades del imperio, Eutropia permanece idéntica a sí misma. Para hacernos una idea matemática de la ciudad de Eutropia, tenemos que recurrir a la teoría de grafos. Un grafo, como quizás sepan, está formado únicamente por puntos, llamados vértices, y segmentos que los conectan, a los cuales llamamos aristas. El problema de la conectividad es importante en una gráfica. Cuando podemos ir de un vértice a otro, pasando por las aristas, sin importar de qué vértice se trate, se dice que nos movemos dentro de un grafo conexo. A cada trayecto que nos permite conectar dos vértices le llamamos camino. Por obvias razones, decimos que un grafo es disconexo si hay puntos imposibles de enlazar mediante un camino. La teoría de grafos se ha hecho famosa por uno de los problemas que le dio origen y que tiene que ver con caminos muy especiales. Me refiero al viejo problema de los puentes de Königsberg. La antigua ciudad de Kaliningrado era atravesada por el río Pregolya, por lo que los habitantes de la ciudad construyeron 7 puentes: el puente del Herrero, el puente conector, el puente verde, el puente del mercado, el puente de madera, el puente alto y el puente de la miel. Esta curiosa arquitectura, de la que se sentían muy orgullosos sus habitantes, permitió que se inventara un reto aparentemente simple. ¿Habrá algún camino que recorra los 7 puentes de la ciudad
sin pasar dos veces por uno mismo y que nos devuelva al mismo punto de partida? Fue el matemático Leonhard Euler, habitante de la ciudad, quien dio solución a este problema con solo dibujar ingeniosamente las 4 regiones y los 7 puentes de Königsberg. Acá tenemos un dibujo de esta situación. Para comprobar que este problema no tenía solución, Euler pensó que, de existir el afortunado camino, sus vértices deberían ser de 2 tipos, de inicio y fin o intermedios. Como por cada llegada a un vértice intermedio debe existir una salida, estos deben tener un número par de aristas. Por el contrario, para que un vértice sea solo de salida o de llegada, se requiere que su número de aristas sea impar. Dado que en Königsberg todos los vértices tienen grado impar, el camino que recorra todos los puentes es imposible de trazar. Como imaginarán, la ciudad de Eutropia debe ser de algún modo conexa, pero dado que a lo largo de su vida ningún habitante vuelve a su mismo oficio, ni a la misma casa, ni forma parte de la misma familia, esto nos hace preguntarnos si los pobladores de Eutropia pueden volver a una casilla, o mejor dicho, a un vértice anterior. Si negamos esta posibilidad, entonces el mapa de la ciudad es muy simple, un único camino poligonal que crece con el tiempo. Pero si permitimos que la ciudad pueda ocupar una posición anterior, aunque retornando por aristas o caminos diferentes, entonces Eutropia es un grafo fuertemente conexo, es decir, uno donde las aristas son segmentos dirigidos, esto es, que solo se permite recorrerlas en un único sentido, indicado con una flecha. Tal es el caso del grafo del segundo tablero de ajedrez, el cual resulta ser un caso muy interesante. Notemos que en él todos sus vértices son especiales, porque tienen el mismo número de aristas de entrada que de salida. Lo que les propongo es que en este gráfico hipotético de la ciudad de Eutropia sí se podría hacer un recorrido como el propuesto en los puentes de Königsberg, es decir, visitar todos los vértices sin pasar 2 veces por una arista y que además el punto de salida y de llegada coincidan. A semejantes caminos se les conoce como circuitos eulerianos. Un último comentario sobre Eutropia está relacionado con su crecimiento. Italo Calvino nos dice que, aunque sus habitantes ocupen tareas y establezcan relaciones diferentes, la ciudad es la misma. En matemáticas, la única función cuya tasa de cambio o derivada es igual a sí misma es la función exponencial. Así que Eutropia, esa ciudad a la que incluso sus mudanzas no le niegan seguir siendo ella misma, también podría ser pensada como un modelo exponencial. Bueno, pues esperemos que esta pequeña explicación les ayude a resolver el segundo reto del día. En nombre de la profesora Jocelyn y de un servidor, el profesor David, les agradecemos el tiempo que han permanecido con nosotros y los invitamos a seguir disfrutando de la Feria de las Asesorías. ¡Hasta pronto!